En el Libraco ese tienen los tratamientos térmicos. Nosotros los habíamos dividido a los tratamientos térmicos, o los habíamos clasificado. Si, a ver, seguimos. ¿Se acuerdan que nosotros a los tratamientos térmicos, un poco para hacer memoria de lo que habíamos visto la semana o cuando nos vimos la última vez? Ese era más o menos lo que ustedes tenían de la clasificación de los tratamientos térmicos. Sí, los anisotérmicos, que ya los vimos en la última clase, los isotérmicos, esos son los que vamos a ver hoy. Los tratamientos térmicos que habíamos visto la semana pasada eran aquellos tratamientos térmicos en los que la transformación de la austenita en otros constituyentes se hacía a temperaturas variables. ¿Sí? No sé si se acuerdan de eso. Ahora lo que vamos a ver es que cuando la austenita se transforma a temperatura constante en otro constituyente. ¿Escucho? Sí. ¿Alguien quería decir algo? Bien. Entonces, dentro de los tratamientos térmicos que se utilizan en la industria están los llamados tratamientos isotérmicos. Entonces, yo estaba viendo el apunte que ustedes tienen y yo veía que hablan del recocido isotérmico y hablan del martempering, ¿no? Y del austempering también hablan, pero nadie les explicó el tema de la curva de la curva de la S, que es la herramienta para estudiar esos tratamientos térmicos. Entonces, eso es, o sea, es como querer aprender a caminar o querer aprender a andar en bicicleta, pero no tener la bicicleta, es una cosa muy por el estilo. Entonces, si ustedes no conocen, por ejemplo, cómo se forma esta curva que ustedes ven acá, que es una curva doble, difícilmente vayan a poder entender lo que es el martempering. Entonces, después repiten el tema como loros. Entonces, bueno, yo les voy a hacer, esto no hay mucho tiempo, chicos, por la cantidad de temas que ustedes tienen, pero yo les voy a tratar de hacer un resumen de cómo se obtuvo esta curva, como para que ustedes tengan una idea, al menos somera, de a qué nos referimos cuando vamos a hacer un recocido isotérmico o cuando vamos a hacer un martempering. ¿Estamos? Dos, si quieres. Bien, ¿están ahí? Sí, profe. Bueno, Profe. entonces, acá el tema se da de la siguiente manera. Se vio que, por ejemplo, la austenita, si vieron que la austenita por encima de los 720 grados, la austenita de los aceros, por encima de los 720 grados, la austenita es estable, ¿sí? Solo que cuando baja esa temperatura, es decir, por debajo de esa temperatura, la austenita se vuelve inestable y quiere transformar. ¿Se acuerdan en qué se transformaba la austenita? ¿Se acuerdan someramente así? ¿Alguno que se acuerde? Garrita. ¿En qué? A los 720, ¿en qué se transformaba la austenita? Bueno, En ferrita. se transformaba en perlita, ¿sí? Era la transformación eutectoide esa, ¿sí? Entonces, se vio que si uno la mantiene por debajo de los 720, a la austenita, si la mantiene a una determinada temperatura, la austenita con el tiempo comienza a transformar y termina de transformar. Es decir, lo que les digo es esto. Si a la austenita por debajo de los 720 grados uno la mantiene a una determinada temperatura, por ejemplo, los 600 grados, no sé si ven el cursor y
¿Lo ven a eso? Sí, profe, se ve. Perfecto. Entonces, lo que les digo es lo siguiente, ya vamos a darle un poco más de forma al tema. Lo que les digo es que estos son los 720 grados aproximadamente. Estos son los 720 grados aproximadamente. Es decir que por debajo de esta temperatura, la austenita es inestable. Es decir que pretende transformar. ¿Sí? Entonces, lo que descubrieron, no solamente entre Davenport y Vine, es que si uno la mantiene a temperatura constante a la austenita un determinado tiempo, la austenita transforma. ¿Y en qué transforma? Bueno, es según a la temperatura a la que nosotros la mantengamos constante. Por ejemplo, si nosotros la mantenemos constante a una temperatura entre los 600 y los 700 grados, va a transformar en perlita, por ejemplo. O en ferrita y en perlita, o en austenita y, en cementita y en perlita, ¿no? Pero si la temperatura, por ejemplo, es más baja, por ejemplo, alrededor de entre los 400 y los 500 grados, y la austenita va a transformar en otro constituyente, por ejemplo, que se llama vainita. Vainita es en honor a Vine, ¿no? Este es uno de los descubridores de este tipo de estructura. Pero si la temperatura es más baja todavía, la austenita, ¿qué pasaba cuando la austenita yo la enfrío violentamente? Se forma martencita. Perfecto, se forma martencita, es decir, se templa. Entonces, desde los 300 grados aproximadamente para abajo, si yo enfriaba, yo la dejo a la austenita un determinado tiempo, la tipa también transforma, pero en este caso va a transformar a martencita. Entonces, básicamente lo que le queda dividida a esta curva, que ya les cuento de qué se trata, queda dividida en tres zonas. La zona superior, la zona media y debajo de la nariz de la curva, y la zona baja. La zona superior es donde básicamente todas las estructuras que devienen de la austenita son todas estructuras blandas. La zona media son todas estructuras entre duras y blandas, por ejemplo. Está la vainita, la trostita, la sorbita y demás, y la zona baja es la zona de formación de la martencita, o sea que son todas estructuras del tipo duras. Entonces, ahora les cuento más o menos, básicamente, cómo se obtuvo cada uno de estos puntos de la curva. Me pueden seguir a lo que digo, ¿no? Y me frenan si los dejo atrás. La idea mía es que entiendan de dónde sale cada punto de esta curva, porque si no, es como les dije, repiten como loros, y cuando alguien los quiere bochar, no hay mejor cosa que alguien repita como loro. Entonces, la idea es mostrarle cómo se forma cada uno de estos puntos. Ahora voy a recurrir a la imaginación de ustedes. Imagínense un horno, ¿sí? Un horno que puede llegar a 750 grados, por ejemplo. Vamos a tomar un acero, como por ejemplo el acero, el SAE 1090. ¿Qué tiene de característico el SAE 1090, chicos? 0,90 de carbono tiene. ¿Cuánto tiene? 0,90. 0,9. Bien, ¿y cómo se llama ese acero? Acero de carbono. Hipereutectoide. Acero eutectoide, exactamente. Porque es muy simple, el acero eutectoide, si usted lo osteniza, cuando baja la temperatura tiene una sola transformación. Si usted la disminuye a la temperatura de manera lenta, la austenita toda se transforma ¿en qué? Perlita. En perlita. En perlita. Bueno, entonces los tipos tomaron ese acero, un SAE 1090, y fabricaron muchas probetitas, ¿sí? Imagínense ustedes probetas como una lapicera, imagínense fierritos como lapiceras, y los metieron a todos dentro del horno, ¿sí? A 750, 760 grados. Entonces, los austenizaron.
¿Estamos? Fíjense que de este lado de la curva, chicos, del lado derecho, están los grados centígrados. ¿Estamos? De este lado están los grados centígrados. De este no le den bolilla porque están los grados Fahrenheit, no nos interesan eso. Fíjense que de este lado están los grados centígrados. Entonces, ¿qué es lo que hicieron los tipos? Llevar todos esos fierritos, que son probetas, a la temperatura de austenizado, 760 grados, 750, 760. Y al lado del horno, ¿sí?, bien a mano, un crisol con sal fundida o con plomo fundido. ¿Estamos? Lo que digo, ¿se lo pueden imaginar? ¿Sí o no? Al lado del horno, bien a mano nuestra, un crisol con sales fundidas, que la temperatura de la sal la elijo yo. En este caso, bueno, ha sido 400, para el libro ha sido 400 grados. ¿Sí? Sí, profe. Perfecto. Entonces, ¿de qué se trataba el ensayo que ellos hacían? Porque era un ensayo y después se dieron cuenta de que era tal como se lo habían planificado. Entonces, como habían austenizado todas las probetitas, las sacaron a todas juntas y todas fueron a parar al baño de sales, o al baño de plomo que tenían ahí al lado del horno. Es decir, que de temperatura de austenización fueron a parar a una temperatura de 400 grados, que era la temperatura del baño fundido. ¿Está claro eso? Sí, profe. Perfecto. Entonces, de ahí, del baño de sales, a intervalos regulares de tiempo, ¿sí?, supónganse cada un minuto, sacaban una probetita y la enfriaban al agua. Sacaban una probetita y lo enfriaban al agua. ¿Estamos? Entonces, llegaron a ver que transcurrido un determinado tiempo, ¿qué pasa si desde la austenita yo enfrío al agua? Ya lo dijeron recién. Vamos. Se va transformando en perlita. No. Si de la austenita yo enfrío al agua. Si yo le enfrío violentamente a la austenita, ¿qué pasa? Martencita. Martencita. Entonces, lo que empezaron a ver ellos que todas estas primeras probetas que iban enfriadas al agua, daban todas martencita. ¿Sí? Todas daban martencita. Pero esta otra, la cuarta, digo, podría haber sido la quinta, según el acero. En este caso, acá como lo ha dibujado el libro, en la cuarta, se vio que a la martencita la estaba acompañando un poquito de perlita. Es decir que en este punto que ustedes están viendo ahí, chicos, donde está el cursor, ellos interpretaron de que ya había comenzado a esa temperatura la transformación de austenita en perlita. ¿Sí? ¿Me siguen hasta ahí? No es complejo, pero tampoco es tan digerible de una. Pero necesito que me diga si se entiende o no. Sí, profe, sí. Bueno, perfecto. Entonces, siguieron sacando probetitas del baño fundido y enfriándolas en agua. Y vieron que el porcentaje de perlita que se iba formando a medida que el tiempo transcurría, digamos, el tiempo de las probetas dentro del baño fundido transcurría, ¿no es cierto? Vieron que seguía formándose perlita a partir de la austenita, hasta que llegaba un punto en donde no aparecía más martencita en las probetitas que se enfriaban al agua. Entonces, ¿qué dijeron ellos? Che, a una determinada temperatura, la austenita comienza a transformar y después termina de transformar en un determinado tiempo, ¿sí?, que ellos lo pudieron calcular. O sea, no solamente que lo calcularon, sino que básicamente ellos tenían perfectamente identificadas cada una de las probetas y al tiempo que la habían sacado. ¿Sí? Entonces, esta temperatura fue elegida al azar. Pero cada uno de estos puntos de la curva
fueron calculados o ensayados con algo como lo que yo les acabo de explicar. A ver cómo les digo esto, para que les quede. Entonces, básicamente han entendido lo que les dije mínimamente, no pretendo que se le quede perfectamente claro porque es medio complejo el tema. Mínimamente entendieron lo que les dije. Fíjense, ya ahora les muestro algo. Sí, profe, ¿se entendió? Bien. Denme un segundito y les muestro algo. ¿Pueden ver eso? Sí, profe. ¿Lo ven? Perfecto. Entonces, volvemos este es el mismo gráfico que teníamos recién. Entonces, lo que yo les decía, a ver, lo que yo les decía era que, por ejemplo, habían austenizado todas las probetas, se enfriaron rápidamente en un baño de sales, y desde el baño de sales comenzaban a sacar probetas a tiempos regulares y a enfriarlas en agua. Denme un segundo porque hay alguien en el chat. Profe, ¿puede explicar cuando la línea roja que ustedes están moviendo, qué pasa cuando esta temperatura es de 150? Bueno, ya vamos a ver cada una de las temperaturas. Entonces, lo que les comentaba era esto. Se austenizó, todas rápidamente se enfriaron en un baño de metal fundido, que el libro acá lo dibujó a 400 grados. ¿No? Podría haberla dibujado a 600, siempre por debajo de los 720 la podría haber dibujado a cualquier temperatura. Entonces, de ahí, del baño fundido, empezaron a sacar probetas a intervalos regulares de tiempo y a enfriarlas en agua. Fíjense, a la primera y la segunda y la tercera, que son probetas que en tiempo todavía no alcanzaron a meterse a la curva esa, ¿sí? Fíjense cómo era la estructura. Era estructura martensítica, ¿sí? Era estructura del tipo martensítica. ¿Qué significa que toda la estructura estuviese formada por martensita? ¿Se ubican en lo que les pregunto? ¿Qué significa que toda la estructura de estas que se enfriaron primero tuvieran martensita? Que se la enfriaron bruscamente. Sí, perfecto. ¿Pero qué más? ¿Qué implica que todo fuera martensita? Se las dejó poco tiempo en el baño de sales. Y por ahí va. Y por ahí va. Lo que significa es Que la austenita no llegó a transformar. Perfecto, ese es el punto. Ese es el punto. Había transcurrido tiempo, pero no como para que a esa temperatura la austenita hubiese comenzado a transformar. ¿Sí? En cambio, supónganse en la cuarta, fíjense, los tipos vieron en esa microestructura que había un islote de perlita. Entonces, ¿qué dijeron? Che, a esta temperatura, esto, lo que se está midiendo acá abajo es el tiempo en escala logarítmica. Al minuto, aproximadamente, a esa temperatura, el acero 1090 comienza a transformar la austenita en perlita. ¿Me entienden lo que dije? ¿Me pudieron seguir? Sí, profe. ¿Puede repetirlo, profe? Bien. Cuando ellos vieron una de las probetas que le daba esto, es decir, martensita, todo martensita, excepto este islotito de perlita, significaba eso que a la temperatura del baño de sales, la austenita a ese tiempo
ya había empezado a transformar. Entonces, básicamente lo que hacían los tipos es decir, che, bueno, si a ese tiempo empezó a transformar, a este tiempo, nosotros sabemos que ese acero, a esta temperatura, comienza la transformación de austenita en otro constituyente. ¿Estamos? Y así fueron sacando y observando cada una de las microestructuras que les daban los distintos enfriamientos, y fíjense cómo crece el porcentaje de perlita que se va formando. Y por ende, decrece la cantidad de martensita que se va formando por el hecho de que si la austenita ya se transformó en perlita, solamente se va a transformar en martensita el resto de la austenita que queda sin transformar. Y llegó un punto en donde prácticamente toda la austenita ha transformado en perlita. Y ese punto es este. Se los marco para que ustedes tengan una idea. El punto es ese. Entonces, ¿cómo se lee esto? Que el acero 1090, por ejemplo, a 400 grados, transforma en perlita, comienza la transformación a los 10 segundos, aproximadamente, y termina y más o menos como a los 100 segundos, según lo que veo yo, que veo poco. ¿Me entienden? Entonces lo están leyendo en el eje de las X, a los tiempos, en escala logarítmica. Ahora bien, esta temperatura, entonces, ¿qué decimos, chicos? Que la austenita se transformó isotérmicamente en perlita a los 400 grados. ¿Me siguieron con eso, no? Bueno, yo estimo que sí. Entonces, este baño, esta temperatura de baño, podría haber estado a 300, puede estar a 500, 600, 700, siempre por debajo de la temperatura de 720. Entonces, ¿qué se logró con esto, chicos? Cada uno de los puntos de la curva esto se denomina curva S, porque tienen la forma de una S, y esta curva que está más tirada hacia la izquierda, es la curva de inicio de transformación de la austenita en otro constituyente, mientras que la curva de la derecha es la curva de final de transformación de la austenita en otro constituyente. Por debajo de los 720 grados, que es donde ustedes están viendo el cursor ahora, la austenita es inestable. Por lo tanto, la austenita que anda dando vueltas a la izquierda de la curva, siempre está por transformar, porque está a una temperatura de inestabilidad. Es decir, por debajo de los 720 grados, la austenita siempre va a tender a transformar. Cuando yo hablo de los tratamientos isotérmicos, la austenita transformará a una temperatura constante. ¿Me pudieron seguir mínimamente con eso? Sí, profe, perfecto. Bien. Entonces, lo que vamos a ver ahora son los distintos tratamientos térmicos en los cuales se aplica la curva de la S. No crean que esto es poco, porque en la industria se utiliza muchísimo esto. Nosotros en la planta tenemos un horno de recocido isotérmico. Un horno que si uno lo pone en línea, digamos, si lo pone todo a lo largo en una línea, ha de medir alrededor de 40, 50 metros. ¿Sí? Entonces, lo que necesitamos tener para tratar un acero isotérmicamente es la curva de la S. Cada uno de los aceros que existe en el mundo hoy tiene su curva de la S. ¿Sí? Por lo tanto, yo teniendo ese diagrama de la S, que por ejemplo están viendo ustedes acá, bueno, yo puedo trazar cualquiera de los tratamientos térmicos sobre el acero. En el caso del recocido, recuerden ustedes que un recocido siempre lo que persigue es el ablandamiento del acero. El recocido lo que persigue es el ablandamiento del acero. Entonces,
¿qué es lo que se hace con el acero cuando se pretende hacer este tratamiento? Primero se lo austeniza, es decir, se lo lleva por encima de la temperatura crítica superior, ¿sí? Y desde allí se lo enfría rápidamente hasta una temperatura que es la temperatura, ¿no es cierto?, que uno lo va para que la austenita se transforme en un constituyente blando, ¿sí? Entonces, esa temperatura si tiene que ser blando, evidentemente, la temperatura de mantención de la austenita tiene que estar alrededor de los 600, 650, 600, hasta los 700 grados, entonces siempre me van a dar estructuras blandas, que es lo que busca el recocido. Entonces, esa es la curva de un recocido isotérmico. Se austenizan las piezas por encima de la crítica superior, se enfrían rápidamente hasta la temperatura de mantención, que es, como les digo, alrededor desde los 600 hasta los 700 grados, y de allí se deja el tiempo suficiente hasta que termine esa transformación. ¿Dónde leo el tiempo? Bueno, acá comienza la transformación, ¿no es cierto?, de la austenita en un constituyente blando, y acá termina la transformación de la austenita en ese constituyente blando. Por lo tanto, yo podría tranquilamente bajarlo de acá y enfriarlo al agua, porque ya está, ya se ha cumplido el 100% de la transformación. ¿Me siguieron con la idea? Ni están hoy, no han venido. Bueno. Esa es la curva del recocido isotérmico. Sí, profe, pero creo que seguimos viendo la diapositiva del anterior. Vemos un azul nosotros. Sí. ¿Ven esa? Ah, ¿Ven me ahí? parece que estamos viendo la del PowerPoint viejo. Las curvas de la S estamos viendo, profe. Una hora hablando. ¿Lo ven a ese? ¿Lo ven ahí? No, ahora sí. Perfecto. Hace media hora que estoy hablando ya. Bueno, nos quedan 5. De todas maneras, no es largo el tema. Recocido isotérmico. Acuérdense que el recocido, cuando ustedes busquen la palabra recocido, significa que eso es para ablandar. Siempre es para ablandar el acero. Entonces, básicamente, el recocido a lo que se dedica es a ablandarlo, y hay que austenizarlo a las piezas, hay que austenizarlas, es decir, llevarlas al estado austenítico, y de ahí, una vez mantenidas en el estado austenítico el tiempo necesario, enfriarlas rápidamente, ¿no? En el caso, por ejemplo, nuestro, en la fábrica, las enfriamos en una cámara de enfriamiento en donde las piezas son sopladas por un ventilador grande, les baja la temperatura y las establece, establece la temperatura de ese enfriador, las deja a una temperatura de 650 grados aproximadamente. Y ahí están dentro del horno hasta que finaliza la transformación de austenita en otro constituyente. En este caso, como la temperatura es tan alta, ¿no es cierto?, va a transformar en ferrita y en perlita, o en cementita y en perlita, que son estructuras del tipo blandas. Bien. Por ejemplo, eso sería, este es un enfriamiento isotérmico de la austenita, es lo que se utiliza en el recocido isotérmico, que es lo que acabamos de ver, y esto es lo que le pasaría, por ejemplo, si el enfriamiento fuera continuo. ¿Sí? En un enfriamiento continuo, para obtener un recocido, que es lo que nosotros habíamos visto la semana pasada, un recocido común. También se lo puede estudiar con la curva de la S, y si nosotros tenemos una velocidad de enfriamiento bastante baja, lo que vamos a obtener también son estructuras blandas. Las velocidades de enfriamiento bajas son las velocidades de enfriamiento que las da un horno, por ejemplo.
las piezas se enfrían dentro de un horno. ¿Me pudieron seguir mínimamente? Esto es lo que es digamos, lo teórico que se busca. El recocido, tanto en el tradicional como en el isotérmico, lo que se busca es medir la dureza y que las piezas queden lo suficientemente blandas para ser mecanizadas. ¿Sí? ¿Estamos? Sí, profe. Perfecto. En los aceros, por ejemplo, ferrita y perlita, bueno, van a ser en los aceros hipotectoides. Cementita y perlita van a ser en los hipereutectoides. Pero lo que les dice en el segundo párrafo es que la cementita se globuliza. Con el recocido, la cementita se hace bolitas. Entonces el acero queda con muy baja dureza y apto para mecanizarse. Bien. El Martenperi. Nos queda poco tiempo del Martenperi y nos vamos a volver a conectar. ¿Ustedes se acuerdan cómo se realizaba el tratamiento térmico de temple? El temple, simplemente el temple. Vamos, chicos. Había que austenizar las piezas y enfriarlas rápidamente en agua o en aceite o en lo que fuera, pero enfriarlas rápidamente de manera de que la austenita se transformara en martencita. ¿Se acuerdan de eso, verdad? Sí, profe. Bien, entonces lo que sucedía en el temple tradicional era que al realizar esos enfriamientos así violentos, las piezas se alabean, se tuercen, se retuercen, se fisuran, ¿no? Entonces, hay veces que terminan desechándose las piezas por una cuestión de que se han fisurado y, por ejemplo, las piezas no admiten fisuras. Entonces, el Martenperi, ¿no es cierto?, vino a solucionar el problema de la aparición de esos defectos en el proceso de temple. Ahora nos está quedando menos de un minuto, entonces, un poco para cerrar y después arrancar de vuelta con este proceso. En el Martenperi, lo que se evita es la aparición de defectos como, por ejemplo, fisuras, alabeos y demás en las piezas que son templadas. Vamos a cerrar ahí para volvernos a conectar.